pasó después de la pandemia? Al principio, sobre una madrugada fría, recuerdo, leí en el teléfono celular de mi mamá que en China estaba apareciendo un virus mortal. En cuestión de días las personas estaban enfermando. Una noticia probablemente de esas tantas que llegan por redes sociales, supuse en el momento. La verdad, no le tomé importancia. En televisión, después el tema era más insistente. Decía que el virus rondaba y mutaba, como que ahí puse entonces un poco más de atención. La verdad fue que no creía nada de lo que estaba ocurriendo, o bien no lo aceptaba, pero en realidad era que había una parálisis de convivencia social en muchos lugares de mi comunidad, donde ya no pudimos jugar ni ver a nuestros amigos y la necesidad de estar en casa hizo que mi historia se complicara. En los primeros días de enero de 2020, estaba muy contento por ver a mis abuelos y familiares cercanos, debido a las fiestas en grande que realizamos en diciembre y Año Nuevo. Después, mi vida se convirtió en constantes cambios y problemas. Sí, debo decir problemas, puesto no pasaba todo el tiempo en compañía de mis padres. Soportarlos era el problema. Como en marzo de ese mismo año, nuestros maestros nos avisaron que ese virus del que yo ya tanto había escuchado estaba en México y era mortal. No sabía en muchos aspectos qué era o qué trataba, pero mi sueño se había cumplido. Los maestros nos dijeron que no había clases y que podíamos estar en nuestras casas. ¡Guau! Estaba muy contento porque nos mandaban a casa con nuestros libros, materiales y dijeron que a distancia nos darían las clases, que se comunicarían con nuestros padres y no había fecha de regreso a la escuela. Ese día salí corriendo de mi salón, crucé de felicidad los prados y hasta me brinqué las vigas de la finca de Don Memo, que estaban prohibidas, pero es que la verdad era el camino más rápido para llegar a mi casa. Necesitaba avisarle a mi mamá y yo sonreía de oreja a oreja porque ya no estudiaría más. Ni vería a mi maestra regañona ni a ese director tan gruñón. La verdad eso me dio un respiro. Me dejó jugar en mi casa, podía salir a mi comunidad a pasear, ver televisión hasta largas horas de la noche, comer mucho y muy rico de todos los platillos sabrosos de la abuela y construirle la casa al Pistolas, un perro eléctrico que llegó en esas semanas y que se puso a vivir en mi casa, pues lo tuve que adoptar. Todo iba bien hasta que a las semanas siguientes me pararon en seco. Don Pedro, el señor de la tiendita, me regañó y me dijo que los niños no podían salir de casa, no a jugar, no a divertirse, no podíamos hablar y si era necesario salir, debía usar una tela en la boca. Vaya situación, parecía un pañal de bebé mal amarrado. Le decía cubrebocas. Pero que me lo pusiera, por favor, porque esa tan famosa enfermedad convertía a los niños en zombies y morían después a la semana. Sí, en zombies. Vaya cosa. Eso pensé en mí. No puede ser cierto. Una enfermedad, por más grave, no hace zombies a las personas. Comprendo, podemos morir, sí. Tal vez como uno muere de un cáncer, de un accidente, de una diabetes como mi tía, pero no de zombies. Entonces decidí preguntar a alguien más confiable. Fui con el padre de mi rancho. Sí, salí corriendo a la iglesia y enseguida busqué al padre Sixto.
me dijo. Francisco, esta enfermedad ya es pandemia. Le contesté, padre, debe ser algo que la gente come, ¿no? Como el pan y que da anemia. No, Francisco, pandemia significa que está dando en todo el mundo. China, Italia, Japón, Estados Unidos y ahora aquí. ¿Qué no has visto las noticias? No, repliqué. El padre contestó, no debes estar aquí, debes permanecer en casa y no salir, pues ahí es un lugar seguro y debes mantenerlo limpio. No se sabe cuándo podremos salir a convivir nuevamente. En breve grité y le dije, ¿cómo? No puedo estar en casa, padre. Ahí mis papás pelean todo el tiempo y yo lo que hago mejor es salir a jugar fútbol con mis amigos o ir a la escuela para no escucharlos sobre el día. Esto no puede ser. Usted me está pidiendo que me quede en casa con unos papás que son como demonios. Sí, Francisco, en este momento es el mejor lugar para esperar. Y no te preocupes, no se convierten las personas en zombies y rondan por tu casa, no, pero sí en enfermos graves. Como no está estudiado el tema y no hay medicamento, pues muchos están muriendo. Ay, no, contesté. Bajé el rostro y ahora sí la felicidad de no ir a la escuela se veía amenazada por la orden de estar en casa. Tendría que ver los problemas de mis padres. Mamá gritaba todo el tiempo y llegaba tarde de trabajar y muy cansada, mientras que papá, por otro lado, tomaba mucha cerveza porque dice que está triste. Poco hace entre su andar, pero supongo que está deprimido o algo tiene porque perdimos a mi hermano en un accidente de automóvil el año pasado. A veces borracho confunde mi nombre por el de mi hermano. Este se llamaba Irving. Yo, la verdad, era feliz sin estudiar, pero ahora, para un adolescente de 15 años, eso no era vida. Los días pasaron y la maestra mandaba mensajes al celular de mi mamá. Dijo que ahí me daría actividades y que me pusiera a estudiar. La verdad, casi no los leía en ese momento, porque mamá llegaba tarde de vender en la central de abastos y que a pesar de la dichosa pandemia, pues ella decía que tenía que vender los alimentos porque las personas lo necesitaban y el dinero también lo necesitaba para nosotros. De ahí, cada vez y cada día llegó más cansada, también con menos dinero. Me gritaba por todo y estudiar para mí no era posible. Ni la tecnología se me daba para estudiar, ni podía salir del todo a ayudarla. Las noticias empeoraban cada día más. Los muertos en México crecían. Mis abuelos trataban de protegerse y entre chismes o noticias de la comunidad sabíamos que uno que otro presentaba ese virus. Salir a jugar no estaba permitido. Salir a la plaza central menos. Hablar con mis amigos, pues tampoco, porque a ellos no los dejaban salir. Algunos sí tenían celular, pero otros como yo no lo teníamos a la mano. Dejé entonces de ver a la niña que me gustaba. Dejé de recordar cómo era la escuela. Imposible, pero cierto, también extrañaba ir a ella todos los días. Lo poco que estudiaba me aburría. A las actividades del celular decía que sí, pero en realidad no los hacía con conciencia. Dejé de hacer travesuras porque todo el tiempo me vigilaba mi abuela y vi a mi padre tomar mucho alcohol, tirado ahí en la banqueta, fuera del portón en la casa, y el poco dinero que llegaba funcionaba solo para comer y pasar el rato. Platico esto para quien lo lea, porque ya han pasado casi 10 años en que no he podido volver a ver la vida y tenerla y valorarla como lo hacíamos antes.
Mi vida como adolescente estuvo encerrada viendo problema tras problema familiar, tratando de soportar la enfermedad y el momento en que los especialistas nos dijeran que había una normalidad. La cuestión es que ya no podemos vivir como antes. Ahora que tengo 25 años, trabajo en un centro de atención en línea para enviar la vacuna tan ansiada que desean las personas. Somos pocos los que estamos con vida en este mundo. Mis abuelos murieron en algo que parecía gripa normal, pero que después se complicó y no podían respirar. Mi madre dejó de trabajar porque el puesto lo cerraron y le dijeron que por favor vendiera mejor en línea y llevara los alimentos de casa en casa. Mi padre terminó por quitarse la vida y yo tomé la decisión de mejorar, de comprender que la pandemia traería cambios, de que todo lo que veía en casa no podía deprimirme y mucho menos un virus acabara con mi vida. Me di cuenta en 10 años que podía ayudar a más personas a salir adelante y que muchos como yo comenzamos a inventar mejoras para la población, para todas aquellas personas que quedaban con vida. Teníamos algo en el pecho que ansiaba por recuperar la estabilidad de antes, con nuevos inventos, medicamentos para la salud, proyectos, alianzas. Recuerdo que un día le pedí a mi celular a mi mamá y me puse realmente por sí solo a estudiar, tal y como lo decía la maestra. Ese famoso celular me lo prestaba por media hora y ya, pero no me importaba. Esa media hora era suficiente para aprender y como en realidad ella o la maestra también me decía poco en esas entrevistas o actividades, yo me ponía al final a investigar más en mi libro, revistas, cuentos, notas que tenía ahí guardadas en el rincón de la casa. Vaya ironía, tenía hambre de aprender con un porqué, mejorar la tristeza que veía en mi sociedad. Vendí el juego de video y de celulares que tenía y entonces me compré un celular nuevo. De esa forma podía ver a la maestra y navegar en la red para investigar lo que me gustaba. Encontré procesos de comunicación con mis amigos, aplicaciones que me permitían la venta. Vaya idea la mía. Vendí primero mis juguetes, llevándolos en procesos seguros a las casas de los clientes. Después vendía la comida de la abuela. Eso fue la idea más genial, porque todos los días había un poco más de dinero. Pronto se me ocurrió vender ropa, zapatos, tenis, accesorios y después los alimentos y verduras que tenía mi mamá. Después aprendí a conducir y repartir productos. Cuando un día entré en la red vi las universidades. Ahí comencé a estudiar ciencias de la salud en línea. Con mis prácticas y experiencias, después con todos los pacientes que ya no tenían vida por esta terrible enfermedad. Comprendí entonces que la realidad de mi padre era un problema emocional y de haberlo entendido un poco, podría haberlo ayudado más. Aprendí que la cura de este virus se fabrica y que poco a poco la humanidad seguimos estudiando en su cura total. Pero hoy las cosas son diferentes. Para salir lo hacemos con trajes especiales, una tela muy dura y fuerte pero a la vez elástica entre las articulaciones de nuestro cuerpo. Portamos identificadores visuales y tienen un sistema de seguridad que muestre la temperatura y salud de la persona. Hay muy poca gente entre las calles. La mayoría trabaja desde casa con sus computadoras y televisores. Los televisores mediante orden de voz ejecutan las actividades de la casa, hacen investigaciones, dan consejos y actúan como robots.
Quienes caminan en la calle lo hacen sobre pedestales circulares. Se parecen a los patines de antes. Portan un casco que parece mascarilla. Lo que más hay en las calles son autos eléctricos. Se conducen por nuestra calle solos y salimos en ellos solo cuando es necesario. Todos en el mundo tenemos internet, hasta la comunidad más alejada. La escuela dejó ser la escuela física para convertirse en una escuela propia y de acuerdo a nuestras habilidades. Los docentes se convirtieron solo en guías o entrenadores a distancia. La investigación y los estudios que realicé los hice a mi manera y con la orientación de mis maestros, así como me formé a mi gusto y con las necesidades de cómo yo sabía aprender. Hoy trabajo en un hospital donde la atención al público se hace en línea. Reviso a mis pacientes con alta tecnología y envío el medicamento necesario. Nos vemos en conferencias y contestamos mensajes en voz por alta definición o en escrito con ayuda de unos lentes. Estos son sensibles a la visión de datos y área geográfica. La tecnología ha sido nuestra mejor aliada para sobrevivir la pandemia. El mundo en su naturaleza está mejor que antes. Ya no hay tanta contaminación de ríos e incluso los agujeros de la capa de ozono se han cerrado. Ahora la energía es eléctrica y todos cuentan con ella en sus casas, en ciudades o localidades. Yo no sabía lo que pasaba cuando era joven, pero después comprendí que ese momento de felicidad por no ir a la escuela sería hoy mi sueño más ansiado, el volver a regresar a tener contacto pleno y real con todos quienes nos rodeamos. Con el paso del tiempo se convirtió en un tormento, en tristeza y en muerte. Debo reconocerlo, pues es sano comprender que era una enfermedad mortal, pero que por desconocimiento humano estaba acabando con la vida. Igual era una forma también mental para lidiarlo. Y al mismo tiempo ese hueco y ese vacío de la soledad funcionó para sacar en mí la fuerza de cambiar e investigar por mí mismo. Salir adelante y comprender que todo cambio en realidad es ordenado y controlado por nuestra voluntad y deseo de mejorar. Te cuento esto porque la reflexión es que ya sea que la pandemia esté o no esté, o estará con nosotros por mucho tiempo, la pregunta es, ¿qué hacer con el problema que tienes enfrente? ¿Cómo defender el valor de la vida que posees? El mío fue buscar saber cómo poder vivir y enfrentarme al problema.